Muy buenos días, hermanos. Es un privilegio compartir con ustedes este tiempo devocional. Y amigos, bienvenidos a todos los que sintonizan este canal de YouTube y también a los que les llega el link y abren este video. Damos muchas gracias al Señor por sus vidas. Permítame orar y comenzamos. Padre, gracias Señor por este tiempo. Gracias por este tiempo devocional que nos permites compartir como iglesia, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir, a ser formados por tu palabra, Señor, no solamente informados, sino que podamos ver en ella, Señor, que tienes para nosotros esperanza allí y palabras de vida eterna. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos y amigos, quiero decirles que en este momento, cuando se está estrenando este video, durante este año 2020, han muerto alrededor del mundo aproximadamente 27.250.000 personas. Algo más, algo menos. Pero es una cifra grande y es una cifra un poco escalofriante. Y más en estos días donde hablamos tanto y donde escuchamos tanto esta palabra tan temida para nosotros como la palabra muerte. Lo cierto, mis hermanos, es que en el año 2018 tuve que acompañar aproximadamente 20 funerales, y no de personas desconocidas, porque no lo eran. En el año 2018, junto con mi familia y esposa, acompañamos aproximadamente estos 20 funerales. Desde el 1 de enero estuvimos conociendo muchas funerarias, y no solamente porque fuera un hobby para nosotros, no es así. Es porque acompañábamos a seres queridos, seres que estaban experimentando este terrible dolor de perder a un ser querido. Aún nosotros también perdimos seres queridos en este año, y fue muy doloroso. Y es precisamente en estos lugares donde más se ve el sufrimiento, el dolor y la lamentación profunda de las personas por perder a un ser querido. Por eso quiero llamar tu atención al libro de Lamentaciones. Vamos a ir allí. Es un poema en la realidad. Libro de Lamentaciones. Usted lo va a encontrar después de Jeremías. Usted va a ver Isaías, Jeremías, Lamentaciones, luego sigue Ezequiel. Pero quiero llamar la atención al libro de Lamentaciones en el capítulo 4 y versículo 17. Mientras usted lo encuentra, quiero decirle que el libro de Lamentaciones es un libro de endechas. ¿Qué es una endecha? Es una canción triste. Es una queja melancólica, una queja, es algo quejumbroso. Y en este caso expresaba el dolor nacional de Israel. Expresaba el dolor nacional de Israel y el sufrimiento por el cual estaba atravesando este país. Lamentaciones 4 y versículo 17. Creo que usted ya llegó allí. Lamentaciones 4, versículo 17 nos dice lo siguiente. Aún han desfallecido nuestros ojos, esperando en vano nuestro socorro. En nuestra esperanza aguardamos a una nación que no puede salvar. Aguardamos a una nación que no puede salvar. Es el verso que llamó poderosamente mi atención. Y es que en el año 587 antes de Cristo, el sufrimiento se apoderó de esta nación. Vino Babilonia con su ejército y la sitió. Vino Babilonia con su ejército y la saqueó, la quemó. La ciudad fue quemada. Y entonces el profeta Jeremías, que años atrás había dicho lo que iba a suceder, ahora está escribiendo este poema, este lamento, esta endecha, esta canción triste. Y es que en ese momento llegó la peor pandemia a Israel. Llegó la consecuencia más terrible por causa de su pecado. Y entonces ellos dicen que esperaron, que el profeta aún esperó a una nación que no puede salvar. Puso su esperanza en algo incorrecto. Entonces, Lamentaciones no solamente sería una protesta
Este libro de Lamentaciones no era solamente para llamar la atención de Dios, no era solamente para procesar las emociones, el duelo, el terrible dolor por perder a sus seres queridos, por perder las promesas. No era solamente esto. Era darle dignidad, una dignidad sagrada al sufrimiento humano. El profeta en Lamentaciones usa de algo que nosotros hoy conocemos como los acrósticos. Y en medio de ese terrible caos y en medio de ese terrible desorden, en los capítulos del 1 al 4, él plasma estos sufrimientos y estos dolores por los cuales estaba pasando la nación de Israel en una forma tan ordenada, como si nosotros en nuestro castellano dijéramos de la A a la Z. Sí, como si en el griego dijéramos del alfa a la omega, el principio y el fin. El principio y el fin de todo sufrimiento se encontraría expresado aquí en Lamentaciones, se encontraría expresado también en un libro que hace parte del canon bíblico. Y entonces estas lamentaciones van a expresar de una manera tan vívida los sentimientos y los dolores por los cuales estaba atravesando este pueblo. Pero el texto nos dice: en nuestra esperanza aguardamos a una nación que no puede salvar. A una nación que no puede salvar. En el capítulo 1, el autor de Lamentaciones dice: oh, mira, Señor, mi angustia. Él se dirige al Señor y dice: mira, Señor, mi angustia. En el capítulo 2, Jerusalén ha caído por causa del pecado. Ha caído por causa de su desorden, ha caído por causa de su propio pecado. También dice allí en el capítulo, si él es lento para airarse, pero la ira de Dios llega. Y entonces lo que había dicho Dios en Deuteronomio capítulo 28, él había dictaminado ya las bendiciones por la obediencia. Pero también él había dado unas maldiciones por la desobediencia. Y entonces en este año terrible y en estos años terribles para la nación de Israel, vendrían ellos a ver y a darse en cuenta que lo que decía en Deuteronomio 28 era verdad. Y se encuentran pasando por un tiempo de terrible sufrimiento, de terrible dolor, de muerte, de espanto y de dolor. En el capítulo 3, el profeta dice: Señor, yo invoco tu nombre. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no se acaba. Y entonces dice: en Él esperaré. En Él esperaré. Lo cierto es que ya en capítulo 4 el profeta comienza a hacer unas diferencias muy marcadas, unas diferencias tremendas entre lo que eran antes como nación, entre lo que habían vivido como nación y lo que ahora estaban viviendo. Él hace un recuento y recuerda cómo los niños jugaban en las calles y ahora cómo los niños se convierten en mendigos. Él hace una comparación en cómo los ricos comían manjares, ahora buscan entre la basura su comida. Él hacía una comparación de cómo los líderes antes iban con su plena comida, pero ahora estaban hambrientos, y cómo ahora el rey, lleno de libertad, era arrestado. Hermanos y amigos, nunca olvidaré la gran enseñanza que nos dice muchas veces que la vida es como una rueda. De repente estamos arriba y de repente la vida da vueltas y estamos abajo. Mis hermanos, esto le estaba pasando al pueblo de Israel. Y entonces el profeta, una vez más leo el texto y nos dice: aún han desfallecido nuestros ojos, esperando en vano nuestro socorro. Ellos estaban esperando en vano el socorro. El socorro no había llegado, ni el socorro llegaría, por lo que continúa diciendo el mismo verso. El mismo verso nos da la respuesta porque dice: en nuestra esperanza aguardamos a una nación que no puede salvar. Una nación que no puede salvar. Ellos estaban poniendo su confianza en algo equivocado. Es el título de nuestra enseñanza, de este devocional.
algo equivocado. Pusieron su confianza en algo equivocado. Me da mucho dolor saber y conocer de mujeres que ponen toda su confianza en el hombre equivocado y viceversa. Y llevan una relación y llevan por muchos años esta relación cuando dicen no saber, sin ningún compromiso, sin ningún matrimonio, en una unión libre, después de pasar muchos años y dicen no, me equivoqué. Pusieron su confianza en una relación equivocada. Pero muchas y demasiados profesionales ponen su confianza en su humana sabiduría, o en sus trabajos, o en lo que saben. Es más, hay personas que hoy día ponen su confianza del pasado en personas que no estuvieron ahí para contárselo. Es decir, ponen su confianza en hombres. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy día hay muchas personas que aluden toda la creación y todo lo que saben del origen de la tierra en hombres y en personas que no estuvieron ahí para contarlo. Nos cuentan en las escuelas las historias de dinosaurios y nos cuentan las historias del Homo sapiens y nos cuentan las historias de la evolución hechas por hombres que no estuvieron ahí para contarlo. Pero yo y mi casa hemos puesto nuestra confianza en alguien que dice estar ahí para contarlo. Y entonces ponen su confianza en cosas equivocadas y en personas equivocadas. Pero ¿qué tal también cuando muchas personas, al llevar caminando algún tiempo, ponen su confianza en falsas doctrinas y en enseñanzas equivocadas? Doy gloria al Señor porque pude salir de una falsa enseñanza, porque pude, por la guía del Santo Espíritu, darme cuenta de que estaba caminando durante 5 años en una falsa doctrina. Muchos de nosotros, de los que estamos escuchando, vivimos eso. Y entonces nos damos cuenta que el verso nos dice: en nuestra esperanza aguardamos a una nación que no puede salvar. Que no puede salvar. Pero ¿qué tal si ponemos nuestra confianza plenamente en el dinero? No puede salvar. Pero ¿qué tal si ponemos nuestra confianza plenamente en la meditación? No puede salvar. Pero ¿qué tal si ponemos nuestra confianza en nuestras propias familias? No pueden salvar. La confianza en nuestros hijos y descuidamos nuestra relación de pareja por ponerle más atención a nuestros hijos. Cuando el nido está vacío, nos damos cuenta que esto no pudo salvar. Mis hermanos y amigos, es el texto que llama mi atención y dice: en nuestra esperanza aguardamos a una nación que no puede salvar. La pregunta es la siguiente, y quiero que seas muy sincero al respondértela. Amigo y amiga, ¿en qué está tu confianza? ¿En qué está tu esperanza? ¿En una nación que no puede salvar? ¿Estás poniendo tu confianza en el gobierno? ¿Estás poniendo tu confianza en el Instagram? ¿Estás poniendo tu confianza en tus seguidores? ¿Estás poniendo tu confianza en los likes que te da la cuenta? No, no puedes salvar. Pero déjame presentarte en estos 2 minutos a uno que sí puede salvar. Mateo 1:21, y quiero que vayamos allí. Ya nos dimos cuenta en Lamentaciones que hay un texto que dice que unas personas, dice que pusieron nuestra esperanza, aguardamos a una nación que no puede salvar. Ellos estaban siendo invadidos, su nación estaba siendo quemada literalmente, y estaba quedando viuda, y estaba experimentando el dolor de la muerte. Y entonces el profeta, de una manera inspirada por Dios, dice: en nuestra esperanza aguardamos a una nación que no puede salvar. Pero miremos Mateo 1:21. Y quiero presentarte a alguien que sí puede salvar. Mateo 1:21 nos dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mis amigos, el Señor Jesucristo puede salvar. José, el padre
de Jesucristo, el Padre terrenal del Señor Jesús, Él estaba queriendo dejar a María, porque Él era un hombre justo, dice la Escritura, no quería infamarla. Pero entonces Él, pensando en esto, empezando en dejarla, dice: aquí el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Lo que estaba en el vientre de María era del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mi amigo, hay uno que sí puede salvar. Ese uno se llama Jesucristo. Ese uno se llama el Señor Jesús. Hermanos, debemos recordar en esta mañana al uno que nos pudo salvar. ¿Cómo te salva, mi amigo? Solamente poniendo tu confianza en Jesucristo. Como nos salvó a nosotros y como salvó a todos los que por Él se acercan a Dios. Es lo que dice Hebreos 7:25. Él puede salvar perpetuamente a los que por la fe se acercan a Dios. Querido amigo, te quiero dejar con esto. ¿Estás poniendo tu confianza en cosas que no pueden salvar? ¿En dioses de yeso o de madera? ¿O tal vez en ti mismo? ¿En que todo lo sabes? ¿En que todo lo puedes? Querido amigo, esto no puede salvar. Le pasó lo mismo que a la nación de Israel. Puso su esperanza y su confianza en una nación que no puede salvar. Pero Dios puede salvar. ¿Saben por qué? Porque por la sangre, porque por las venas del Señor Jesucristo corría una sangre pura y limpia que puede salvar. Es Él la salvación. Es el Señor Jesucristo. Mi amigo, espero que pongas tu confianza hoy en Él. Lo demás no puede salvar. Ni ir a la iglesia, ni una religión, ni una práctica. No puede salvar. La Escritura dice que solamente Jesucristo puede salvar. Tiene el poder para salvar. Es lo que nos enseña la Escritura. Dos textos muy sencillos. El primero dice que estas personas pusieron su confianza en algo que no pueden salvar y estaban en tremenda lamentación. El segundo dice que porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesucristo puede salvar. Oramos. Padre, muchas gracias. Gracias por salvarme. Gracias por ayudarme. Y gracias por este tiempo, Señor. Quiero poner toda mi confianza en ti, Señor, y mi esperanza en ti. Gracias, Señor, porque me salvaste, porque es un hecho, Señor, porque lo hiciste, porque tu palabra me lo presenta así en el libro de Efesios, alrededor de toda tu escritura, Señor. Creo que tú eras ese único que podía salvar. Tu pueblo no puso la confianza en ti. Pero a los que en ti esperan y a los que en ti creen, Señor, tú les das vida eterna, Señor. Oro por otros, Padre, que hoy están tomando decisiones de salvación, Señor. Ayúdales, guárdales y guíales, Padre, porque tú puedes hacerlo. Te doy muchas gracias por este día y te ruego que guíes nuestras familias y hermanos en Cristo y que se haga tu propósito hoy, Señor. Y gracias, Señor, porque hoy, Padre, podemos conocer un poco más de ti, Señor. Un poderoso Salvador, el único que puede, el único con sangre pura para salvar. Gracias te damos, Señor, en Cristo. Amén. Mis hermanos, bendiciones. Feliz día.